Entonces, bienvenidos a nuestra clase Mecánica de Fluidos. Ya vimos la clase pasada cómo derivar la ecuación general de hidrostática y cómo aplicarla a entender o calcular las presiones en un fluido incompresible, lo que equivale a un líquido, y en un fluido compresible, lo que equivale a un gas, bajo la suposición que es un gas ideal y que está a temperatura constante, ¿sí? Y eso nos dio origen a dos expresiones que son la hidrostática de un gas ideal, que es esta que vemos acá, asumiendo temperatura constante. Si la temperatura no es constante, aparece un caso más general, que lo pueden ir a ver en esa link, que se necesitaría, si quisiéramos estudiar con mayor precisión, la presión que encontramos a alguna altura en nuestra atmósfera, por ejemplo. La otra ecuación muy interesante que desarrollamos es la hidrostática en un líquido, que nos dice que la presión cambia respecto a la altura según la densidad del fluido en la cual nos movemos y la gravedad. Asumimos que la gravedad es constante, que eso es correcto para el 99% de los casos que queremos estudiar, y asumimos que la densidad era constante. Puede haber algunos casos distintos y ustedes tienen que estar atentos, en el sentido de que la ecuación, por ejemplo esta, la 223, ya se asumió que la densidad es constante y la gravedad también es constante, entonces no vale si la densidad varía. Con la hidrostática en un líquido uno puede entender qué presión se verifica a una profundidad h, ¿ya? Midiendo o evaluando esa presión con respecto a un punto de referencia, que en la mayoría de los casos es una superficie libre o la interfaz entre dos fluidos. Entonces lo que uno hace con esta ecuación es decir, la presión en este punto la conozco, veamos cuál es la presión en este punto más abajo, conociendo la densidad del fluido y la distancia. Entonces uno llega a una ecuación que se repite de memoria, dicen P igual ρGH, que es correcta bajo todos los supuestos que ya les mencioné, así que hay que tener cuidado ahí. Tienen que saber cómo aplicarla. Un poco más general, uno dice la presión a una profundidad menos h es igual a la presión atmosférica más ρGH. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta este momento? No, profe. Ok. Entonces, dentro de la mecánica de fluido y dentro de la hidrostática hay una sección que se llama manometría, que es medir la presión. Ya se usa mucho en la industria cuando uno quiere medir la presión en una tubería, en una línea que transporta algún fluido, en una caldera, en un horno, en cualquier elemento que tenga un fluido y nosotros nos interese conocer su presión, se va a utilizar el concepto de manometría. ¿Ya? La manometría es yo diría es un instrumento que permite medir la presión. Hay dos tipos clásicos. Uno es lo que se conoce como el tubo manométrico, donde yo tengo un contenedor, por ejemplo este cilindro, y en el punto A yo quiero conocer la presión.
¿ya? Este cilindro tiene conectado, o esta tubería, o este estanque, lo que sea, tiene conectado este tubo manométrico que baja y sube, y uno puede observar esta columna de fluido que tiene altura h con respecto a la altura del punto A, y está expuesto a la atmósfera. Eso es importante, ¿ya? Porque el tubo manométrico mide la presión con respecto a la atmósfera. Entonces, acá en esa superficie libre que se ve, que se observa ahí, en ese sector, tenemos el tubo manométrico, que normalmente es de 1 centímetro de diámetro, algo así. Tenemos esta superficie libre, ¿ya? Le voy a dibujar ese triángulo que representa la superficie libre. Luego, a esa posición tenemos presión igual presión atmosférica. Y la pregunta es, ¿qué presión tenemos a una profundidad h? ¿Ya? Entonces, como vimos en el desarrollo anterior de hidrostática en un líquido con densidad constante, podemos decir que la presión en ese punto va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad de este fluido por la gravedad por h. ¿Sí? Luego hemos evaluado la presión en ese punto. ¿Qué presión tiene en este punto que estoy dibujando ahora? En el punto 2, si ese punto ya lo llamamos punto 1. ¿Qué presión hay en el punto 2? ¿Sería de la presión 1? ¿Igual? ¿Distinta? Y sería igual. Ya, ¿por qué? Porque están en los mismos, yo creo que están en los mismos nivel. Porque está a la misma profundidad. Ajá. Y está conectado por el mismo fluido. Ah, ya sé. Eso es importante. Tienen que estar conectados, lo que se llama el concepto de vasos comunicantes. ¿Ah? Si uno hace el análisis, imaginemos un punto 3 acá abajo. ¿Ya? Evaluemos la presión en 3 con respecto a la presión en 1. Presión en 3 es igual a presión en 1 más ρ, g, y esta distancia de aquí hasta acá lo voy a llamar eh, H mayúscula. Entonces, ¿estás de acuerdo que la presión en 3 es esa expresión? Hidrostática en un líquido. ¿O hay Sí. algo que te causa una duda? Mm, em, la densidad, no, no, yo creo que está bien. No, pero tienes que estar convencida, si no, no vas a A ver, aprender. ya sería presión, ya, ya sería H. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Ujú. ¿Te molesta que el tubo sea curvo y 3 no esté directamente abajo de 1? ¿Te genera algún Es problema que eso? no, no afecta, ¿no? 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 No, no afecta, pero No. es bueno estar convencido de eso. Ay, Porque uno puede medir la presión en 1, después mide la presión directamente abajo. Imaginémonos que estamos dentro de un tubo de diámetro más grande o en un estanque. Y después, si me muevo lateralmente, sabemos que no hay variación. ¿Sí? En el ujú. movimiento lateral no hay variación. Entonces, la presión en 3 está bien calculada de ese modo. Sí. Ahora calculemos la presión en 2 con respecto a la presión en 3. ¿Puede decirme cuál sería la ecuación? Sería presión en 3 ¿Ya? y más. Mm,
densidad, densidad 3. Tenemos un solo fluido, así que solo ρ. Ah, ya. Por la gravedad sería H igual. Ok. Según esta expresión, P2 es mayor o menor que P3. Mm, Mayor. Mayor, ¿y eso es correcto? No sé. No, yo creo que es mayor. Sí. Cuando Porque yo está bajo, sobre. Ah, cuando no, yo, no, no. cuando yo Ya. bajo en un Sí. líquido, ¿aumenta la presión o sube? Aumenta la presión cuando baja. Y en este caso, ¿qué Ah, pasó? claro. Sería P3 mayor. Ujú. Ya, pero entonces la ecuación que escribimos está mala, ¿verdad? Mm. ¿Cuál es el error? Ay, profe, me enredé. No sé. Ya, mira, sígueme un poco. Nosotros vimos en hidrostática de un líquido Ujú. esa ecuación que está ahí, Sí. ¿ya? Ahora, esa ecuación asume Ah, ya varias sé. cosas. Sería negativo. Exacto. Esta ecuación que Mm. estamos viendo acá en pantalla asume que el eje Z es positivo hacia arriba, Ujú. por eso decimos a Z igual menos H, y de ahí no Mm, aparece ese más, claro. ¿ya? Entonces, hay que tener mucha claridad de cómo se usan estas ecuaciones. No sirve repetirlas. Luego, esto está malo porque si yo subo, tiene que disminuir la presión, Claro. ¿ya? La ecuación correcta sería esa, menos Mm, ρgh, o si quieres derivarla, podría decir, bueno, evaluemos la presión en 3 con respecto a la presión en 2. ¿Ya? Entonces la presión en 3, igual como hicimos presión en 3 con respecto a la presión en 1, hagamos presión en 3 con respecto a la presión en 2. Ahí seguiría la misma lógica que antes. Presión en 3 es igual a la presión en 2 más ρgh. Y mm, ahora despejamos para la P2 y nos queda lo que queremos en realidad. mm. ¿Sí? Ujú. Sí. Ok. Y ahora, de esta que hicimos antes, podemos despejar P1 es igual a P3 menos ρgh. Y si observamos estas dos, vemos que P1 tiene que ser igual a P2. Ya. ¿Ves? Ahí demostramos la idea que tenías, que la presión en 2 era igual a la presión en 1, y eso es así porque están a la misma profundidad en un fluido continuo. Mm, Luego, de 2 nos podemos ir hasta A, siempre en una dirección horizontal, y tenemos la misma presión. Por lo tanto, la presión dentro de este estanque, la presión en el punto A, es igual a la presión en 1 Y en 2. y también igual a la presión en 2, y la cual es menor que la presión en 3. Mira todas las cosas que podemos decir. Y nos queda decir cuál es el valor de PA con respecto a la presión atmosférica. Entonces la presión en 1, de esta columna de agua, uno dice la presión en 1 es igual a la presión atmosférica, que está ahí arriba, Mm, más ρ de este fluido, GH minúscula. Por lo tanto, la presión en A es igual a presión atmosférica más ρgh. ujú. Entonces, este instrumento, el tubo manométrico, nos permite medir la presión dentro de un estanque.
al exponer este tubo a la presión atmosférica. Si uno calcula de otro modo esto mismo, yo te pregunto, si la presión en A es 2 atmósferas, ¿cuánto vale H minúsculo? Ya tenemos toda la ecuación, es solo álgebra. Si la presión en A es 2 atmósferas, ¿cuánto vale H minúsculo? Despejamos H. H es igual a presión en A menos la presión atmosférica partido por ρg. Entonces, otro dato, digamos que es agua, ρ es igual a 1000 kilogramos partido por metro cúbico, y digamos que G, solo por un ejercicio académico, es 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Estás ahí todavía? Profe, sí. Ya. Entonces, presión en A, 2 por 101,3 kilopascales, menos presión atmosférica, 101,3 kilopascales, dividido por 1000, 1 por 10 a la 3 kilogramos partido por metro cúbico, y por G, 10 metros partido por segundo al cuadrado. Desarrollamos todo esto, acá arriba nos queda 101,3 kilopascales, y abajo tenemos 1 por 10 a la 3 por 10, y tenemos las unidades de kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, son newton, dividido por metro cuadrado son pascales partido por metro. Entonces, 10 a la 3 se va con los kilopascales, los pascales se va con ese, el 10 divide el 101, nos queda aproximadamente 10,1 metros. Ok. Si este instrumento que está instalado en la industria efectivamente existe, y la presión dentro del estanque A es 2 atmósferas, te das cuenta que nos impone una limitación a la geometría del instrumento. Este tubo tiene que tener 10 metros de altura, si no se nos va a salir el fluido. ¿O no? Sí. Entonces ahí es cuando uno decide trabajar tal vez con otro fluido para que esta columna no sea tan grande. Nosotros podríamos limitar este tubo manométrico y acá cortar y utilizar un fluido de mayor densidad. Y una vez que hacemos eso, cambia la densidad acá, y por lo tanto esta columna puede ser un poquito más corta. Te dejo esa idea, voy a hacer una pequeña pausa y vengo al tiro. Espera. Bien. ¿Entendiste el concepto que la altura de este tubo manométrico va a depender de la presión y va a depender del fluido que utilicemos? Sí, profe. Ok.
Pues si nos equivocamos en la geometría de este instrumento, el fluido se va a salir. Y no va a funcionar como un medidor de presión, sino que va a funcionar como una cañería de descarga, y eso no es lo que estábamos buscando. Bien. Hecho eso, por términos o por elementos prácticos, tal vez no nos conviene poner nuestro fluido expuesto a la atmósfera, como este tubo manométrico, tal vez porque sea un fluido que reaccione a los gases de la atmósfera, o la geometría es tal que necesitaríamos un tubo demasiado largo. Entonces existen otras formas de medir presiones que se utilizan en la industria, que se llama el manómetro de Bourdon, ¿ya? Y es el que está en este link. Si ustedes van acá, van a observar, yo no quiero salir, abrir, okay. Si ustedes siguen ese link, van a observar en Wikipedia el instrumento que es conocido como manómetro de Bourdon, ¿ya? Acá hay una foto del mecanismo interior. Y lo que sucede acá es que uno tiene una tubería, la presión del fluido que queremos estudiar entra en esta tubería, y te fijas que hay una especie de semicírculo metálico arriba que rodea este objeto, Sí. ¿ya? Esa es una tubería aplanada, es decir, yo inicio una tubería, la transformo en algo más plano y ancho, la curvo, y cuando aumenta la presión dentro de esa tubería, este semicírculo, especie de perímetro de una luna, tiende a abrirse por efecto de la presión. Es como cuando yo inflo un globo, estos largos que se hacen figuras, como un perrito, y hay gente que sabe doblar este globo. Si yo lo inflo, él trata de estirarse. Y en esa deformación se produce, mediante un mecanismo que está ahí internamente, se produce el movimiento, estoy retrocediendo, de una aguja y finalmente un dial, una pantalla que nos muestra y que está graduado con el valor de presión al cual estamos midiendo. Entonces acá se ve el dial de un manómetro de Bourdon. Normalmente hay dos escalas. Acá tenemos en negro kilopascales y en rojo PSI. ¿Saben lo que es PSI? Pie, pulgada. Estamos hablando de una medida de presión, no de una medida de longitud. Mm, ¿Qué dice ahí? Ahí está descrito. PSI, pound per square inches. Unidades de presión, tienen que revisarlas. Ok. Luego, en proceso industrial, ustedes van a encontrar muchos manómetros de Bourdon, y de hecho tienen un laboratorio de cómo calibrarlo en base a una presión conocida que se define con pesos o fuerzas por gravedad y área. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, yo no. Bien, motiva a tus compañeros que participen, si no, no van a aprender mucho ellos. Como se pudieron dar cuenta en la discusión que hicimos recién, estamos midiendo la presión con respecto a la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, voy a volver al manómetro de Bourdon. Si ustedes ven el dial de este objeto, por la escala que tienen acá, ¿cuánto mide
cuando la aguja está en su mínimo? ¿Cuánto mide cuando la aguja está en su mínimo? ¿Alguien puede leer el dial de este manómetro? Profe, 0. 0, ¿verdad? Eso es lo que dice el instrumento. Entonces, ¿qué crees tú cuando está midiendo 0? ¿Es que estamos en el vacío, fuera del planeta Tierra? ¿O otra cosa? ¿Qué significa que el instrumento mida 0 pascales, 0 bar, 0 psi? Yo creo que la presión atmosférica, Piensa en el o de acá concepto, mismo. piensa en el concepto que vimos antes. La presión que estamos midiendo es igual a la presión en un punto de referencia más ρgh. Entonces, el manómetro, lo que está mostrándonos en este dial es solo el valor ρgh, no el valor no la referencia. Muchas veces lo que medimos de presión es la presión con respecto a un valor de referencia o un punto de referencia que es la presión atmosférica. Entonces ahí aparece el concepto de presión absoluta o presión relativa. Cuando nosotros medimos 0 bar en el manómetro, no es que estemos en el vacío, simplemente es que estamos a 0 bar o 0 pascales sobre el valor de referencia, el cual normalmente es la presión atmosférica. Y eso se puede graficar de este modo. En la escala vertical tenemos la presión desde el cero absoluto, es decir, ausencia de toda materia. Acá tenemos presión igual 0 absoluta. Y normalmente nosotros trabajamos en el planeta Tierra, que tiene una presión de 101,3 kilopascales al nivel del mar. ¿Ya? Entonces normalmente un manómetro lo que nos dice es la presión sobre la presión de referencia, o la presión bajo la presión de referencia. Y esas medidas son presiones relativas. Por otro lado, uno puede medir la presión absoluta, que es desde el cero absoluto hasta llegar al valor de presión tal, y esa es una presión absoluta, y acá también, al nivel de presión tal, es una presión absoluta. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Puedo tener medidas de presión negativas o con un instrumento medir menos 50 pascales? ¿Qué creen? Yo creo que no. ¿No es posible? No. ¿Qué pasa cuando eh, hoy día es más difícil porque en los restaurantes ya no venden estos tubitos con los cuales uno tomaba bebida, pero imaginemos que tenemos un vaso con bebida y ese tubito, y uno toma la bebida utilizando el tubo. ¿Qué es lo que hacemos para lograr que el fluido suba por esa tubería pequeña? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Absorbemos.
Ok, generamos ¿no? con nuestros pulmones, Ujú. no, veo con los Con pulmones la porque boca. sí, con la boca, generamos una presión negativa, una presión menor a la que está el fluido y por eso él sube, él se va de la presión, del lugar de alta presión al lugar de baja presión. Y ahí uno puede Ujú. jugar aumentando o disminuyendo la presión negativa que hacemos con la boca para lograr que el fluido suba por esta tubería. Por eso lo podemos hacer por algunos centímetros, pero no 1 metro de agua, por ejemplo. Es muy difícil succionar 1 metro de agua con la fuerza de nuestra boca. ¿Ya? Entonces nosotros sí podemos medir presiones negativas cuando lo estamos haciendo con respecto a una presión de referencia como la presión atmosférica. Pero en términos absolutos no podemos tener presiones negativas. ¿Qué más? La presión de referencia normalmente es 101,3 kilopascales, que es la presión al nivel del mar. Si nosotros tenemos este instrumento, manómetro de Bourdon, y lo conectamos acá en la ciudad de Arica a un proceso industrial, vamos a medir la presión sobre la presión atmosférica. Pero si ese instrumento ahora lo llevamos a Putre y lo conectamos, nuevamente vamos a medir la presión relativa con respecto a la presión atmosférica, pero en términos absolutos me va a haber cambiado la presión de referencia. ¿Se entendió esa idea? Pero en ese caso entonces sería presión negativa, Mm, estando en No, altura, ¿no? ¿O no no tiene nada que ver? sabemos, no sabemos. Lo que estoy tratando de decir es que muchas veces nuestra referencia es esta, la presión atmosférica sobre el nivel del mar. Ujú. Pero si vamos a Putre, la presión de referencia va a estar un poquito más abajo. Esta es la presión en Putre, y esta que está acá es la presión en el Monte Everest. ¿Ya? Entonces, si nosotros movemos la presión de referencia, cuando leemos el instrumento tenemos que estar conscientes de esa presión. El concepto es, yo puedo medir la presión de modo absoluto o lo puedo medir de modo relativo. Cuando lo mido de modo relativo, tengo que saber cuál es mi punto de referencia. ¿Ya? Y la presión atmosférica no es constante en el sentido que la presión atmosférica sobre el nivel del mar es 101,3 kilopascales, pero a 1000 metros de altura o a 5000 metros de altura es distinta. Y ese es el mensaje principal. Bien. ¿Qué más? Unidades de presión y sus equivalencias. Ya dijimos, una atmósfera es una unidad de presión, 2 atmósferas, 3 atmósferas. Para efectos de nuestras ecuaciones, cuando decimos P a una profundidad Z es igual a P de referencia más ρ G H, donde Z es igual a menos H, cuando utilizamos ese tipo de ecuaciones de hidrostática, ¿en qué unidades estamos trabajando? ¿Qué unidades tiene ρ por G por H? ¿Qué unidades?
¿Qué unidades? Bueno. Trabajamos con pascales. También se puede trabajar con kilopascales, que es un factor de 1000 asociado al kilopascales. También podemos trabajar en PSI, que son pound per square inches o libra fuerza por pulgada cuadrada. Y como vimos en los tubos manométricos, podemos trabajar en milímetros o metros columna de agua, si el fluido de trabajo es agua. Si el fluido de trabajo es mercurio, hablamos de milímetros de mercurio, porque como es tan denso, algunos milímetros de mercurio ya tiene una variación de presión importante. Y también se puede hablar de pulgadas de mercurio. Del mismo modo, uno podría inventarse cualquier otra unidad con una altura de un fluido. ¿Ya? Conocido el fluido y su densidad, podemos llevar la escala a equivalencia con una atmósfera, conociendo la altura del fluido. Entonces, si yo les doy, por ejemplo, ¿qué altura de una columna de aceite genera una presión de atmósfera? Una atmósfera de presión, perdón. ¿Qué altura de milímetros de... No, ¿qué altura de mercurio genera una atmósfera de presión? Y así muchas distintas otras posibilidades. Preguntas. No hay preguntas. Ok. Voy a introducir la siguiente parte que viene. Entendido el concepto de presión como una escalar y luego la ecuación general de hidrostática que nos dice cómo varía la presión en un fluido bajo la condición hidrostática y considerando un fluido incompresible o compresible. Después aplicamos ese concepto a un tubo manométrico y a un manómetro de Bourdon y vimos el concepto de presión relativa y absoluta y las unidades de presión y sus equivalencias. Luego que entendemos todo eso y sabemos calcular la presión en cualquier punto en un fluido, cuando está en condición estática, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. La presión que está actuando sobre una superficie, ¿qué fuerza está generando sobre esa superficie? ¿Ya? Y esa pregunta, o responder esa pregunta, nos permite diseñar estanques, piscinas, represas e infinidad de elementos que utilizamos a diario. Cuando uno estudia las fuerzas sobre superficies, tiene que tener conciencia que una presión, voy a dibujar acá, tenemos, imagínense, una superficie, y sobre esa superficie tenemos una presión actuando por un lado, y la misma presión actuando por el otro lado. ¿Pueden decirme algo con respecto al equilibrio de fuerzas que hay en esta situación? ¿Alguien? ¿Es la misma la fuerza? Desarrolla un poco más la idea. O sea, se distribuye la fuerza en la, a ver, de la misma forma. O sea, de un lado y del otro.
De un lado y del otro, ¿qué cosa sucede? La fuerza es la misma, no sé. La fuerza es la misma. Bien, es que tienes que terminar bien las oraciones. Entonces, imaginémonos el caso de un acuario, ¿ya? Tiene superficie libre, está expuesta a la atmósfera, y yo separo ese acuario en dos secciones, con una lámina de papel de aluminio. ¿Ese papel de aluminio va a resistir las fuerzas que ejerce el fluido? ¿Sí o no? Sí. O sea, si son lo mismo, sí. Ya, en el caso del dibujo, ¿son las mismas fuerzas? Sí, sí. Ok. Ahora, imaginémonos otro caso, el mismo acuario, con la misma lámina de aluminio, pero tenemos agua a esa altura a un lado y a esa altura al otro lado. ¿Crees que va a resistir esa lámina de aluminio? No. Va, va a ejercer claro, presión hacia el otro lado. Y Vamos a tener va. un campo de presión que va aumentando con la Ujú. profundidad, que es de esta forma. Y por este lado tenemos un campito de presión chiquitito que actúa de esa forma. La fuerza neta de ese lado, del lado izquierdo, es mucho mayor al lado derecho y genera una fuerza neta en esta dirección y va a romper nuestro aluminio. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No es el valor de la presión la que genera una fuerza neta sobre las superficies, sino más bien el cambio de presión. Si a un lado hay una presión alta y al otro lado hay una presión baja, vamos a tener una fuerza neta que va a intentar deformar este objeto. Para la mecánica de fluidos nos importa mucho el gradiente de la presión. Por eso es que en la ecuación general hidrostática, voy a volver algunas hojas atrás, tenemos ahí el gradiente de la presión. Ese es lo que nos genera fuerzas, no la presión sola. ¿Ya? O sea, es verdad que presión es fuerza partido por área, pero si a ambos lados tenemos la misma presión, vamos a tener la misma fuerza y vamos a estar en equilibrio. Bueno, lo que nos interesa estudiar en la siguiente parte de este capítulo es las fuerzas sobre superficies sumergidas, y para ello vamos a analizar una superficie sumergida en algún ángulo arbitrario. Va a ser una superficie plana, por simplicidad del análisis, y vamos a ver cómo la fuerza neta que actúa sobre la superficie depende de la profundidad del fluido en el cual está sumergido, depende de la forma del área, y después eso lo vamos a generalizar a superficies curvas. ¿Ya? Eso es tema de la próxima clase. Preguntas para terminar. Preguntas sobre la prueba. Ok. Entonces nos vemos mañana.